a las enseñanzas que están puestas en la página de www.betgoyim.org, que es la página de Bet Goyim Internacional, ¿cierto? Entonces vamos a orar para que Dios nos sea dirigiendo en esta noche. Entonces, Isaac, por favor, ore. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en tu presencia, Señor. Te doy gracias porque nos has permitido estar un día más con vida, Señor. Dirige las palabras de mi papá, Padre, y por medio de la enseñanza de mi Padre Celestial. Que seas poniendo en nuestros corazones la enseñanza, que nos llegue, Señor, y que lo pongamos en práctica. Padre Celestial, te pedimos que seas ayudándonos en esta noche y que entendamos las palabras, Señor. En el nombre de Yeshua y por el Ruach HaKodesh. Amén y amén. La enseñanza de esta noche es muy interesante porque habla de los sacrificios, ofrendas en el reposo. Entonces, ha sido un tema bastante controversial. Si se pueden hacer, si no se pueden hacer, qué tipo de sacrificios, qué tipo de ofrendas, si todavía están vigentes. Entonces es una lección bastante interesante que nos permitirá introducirnos en la Biblia para obtener respuestas. Pero así las cosas, esta obedece a la lección o a la sección número 7, específicamente la parte B, que es los sacrificios y ofrendas en reposo. Hay una pregunta: ¿hacemos sacrificios y ofrendas hoy? Depende. ¿Habrá sacrificios y ofrendas hoy? Muy bien, vamos a dejar esa pregunta planteada porque hay algunos que dicen que no, enfáticamente no, porque ya no es tiempo. Hay otros que dicen que sí. Entonces vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. ¿Acaso todo terminó en la cruz? Todo lo que tenga que ver o lo que tiene que ver en cuanto a sacrificios terminó en la cruz. Es otra pregunta que surge y que queda planteada para el desarrollo de esta sección, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos aprender sobre estas ofrendas? Plantea el rabino, ¿sí? Dice: las escrituras tienen muchos detalles de lo que es un sacrificio aceptable para el Señor, y ahí está prácticamente la clave o muchas de las claves que nos podrían dar vía libre o nos dirían no podemos hacerlas, ¿sí? Toca específicamente mirar o estudiar dentro de la escritura para ver qué contenido podemos tener o sacar en relación a este tema. Se plantea esta otra pregunta: ¿cuál fue el primer sacrificio en las escrituras? ¿Cuál fue? De Adán y Eva, que hizo para cubrir realmente Correcto. su transgresión. El primer sacrificio que se realiza o que se describe en la Biblia fue el que el Señor mismo hizo por causa del pecado que cometió Adán y Eva, porque hasta ese momento no habían sacrificios. Entonces estaban totalmente desnudos. ¿Y qué pasó? Pecaron. Y ellos descubrieron que estaban desnudos. Pues más bien vieron la condición inmoral de estar desnudo, porque sabían que estaban desnudos, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la situación? La situación fue la siguiente, ¿sí? Ellos hicieron vestidos ¿de qué? De ramas, ¿sí? De ramas. Son vestidos que si lo queramos mirar o analizar, son unos vestidos temporales, porque un vestido de rama pues no dura mucho. Y el Señor ahí fue cuando les otorgó vestidos de piel de animal, pero la piel de animal no estaba en el clóset de Adán y Eva, no había clóset en esa época. Entonces el Señor tuvo que realizar un sacrificio para poder tomar las pieles de los animales y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ese fue el primer sacrificio. Ahí colocamos a Adán y Eva. Muy bien. ¿Cuál fue el segundo sacrificio?
El de Caín y Abel, es correcto. ¿Y por qué miramos que tiene esa connotación de sacrificio? Una ofrenda quemada. Porque iban a realizar un sacrificio, ¿cierto? Caín y Abel. Pero ¿qué pasó? El sacrificio de uno de los hijos de Adán, el de Abel, ¿cierto? Ese lo miramos ahí. Específicamente la Biblia muestra que es una ordenanza que el Señor estaba realizando y que Caín y Abel ofrecieron sus ofrendas. Una conforme a la voluntad de Dios, la otra no tanto. Entonces, una de las preguntas es ¿cómo es que la ofrenda de Caín no era agradable a Dios? Si dice que sacó de los mejores frutos, ¿no? Porque seguramente la ofrenda no era la requerida, porque sabemos que la ofrenda el Señor, por lo que sigue y por todas las que sigue mostrándonos la Biblia, eran de tipo de sacrificio, un animal, derramamiento de sangre y colocarla a quemar. Entonces no cumplía con las expectativas que el Señor había colocado. Dice, vamos a ir a Levítico 24, el libro de Levítico capítulo 24. Leamos de los versículos 5 al 9. A ver, Isaac, ¿qué dice? Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Yahweh. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan con perfume, ofrenda encendida a Yahweh. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Yahweh, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Yahweh por derecho perpetuo. Ok, entonces este capítulo, esta porción del capítulo 24 nos habla específicamente de ofrendas, el pan de la propiciación, pero el pan de la propiciación debe ser colocado en cada Shabbat, o sea, son ofrendas que se deben realizar en Shabbat, ¿cierto? Y dice, y tomarás flor de harina. Ahora, hay algo interesante y algo muy específico que dice flor de harina. ¿Qué se hace con la flor de harina? Los panes, ¿cierto? Dice, y cocerás de ellas 12 tortas. Lo que el Señor está pidiendo son tortas. Entonces había una pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tortas y panes? ¿Qué? ¿La levadura? ¿Sí? Ok, no. Es la forma. Unas son tortas y los otros son panes, ¿cierto? Dice que esta no tiene levadura. Como arepuela. Esta no tiene levadura. Dice, cada torta será de 2 décimas de efa. Dice, y las pondrás en 2 hileras. ¿Cómo son esas 2 hileras? Correcto. Una encima de la otra. No. 2 filas colocadas, nosotros podríamos decir hoy encarradas, ¿no? Una encima de las otras, pero no en 2, pero con 2 lados, ¿no? Porque dice que 6 en cada hilera, o sea, 2 hileras, sobre la mesa limpia delante del Señor. Dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Entonces, ¿qué implicación tiene ese incienso puro? Que es una ofrenda agradable. El rabino dice que ese incienso es medicinal, ¿sí? Entonces, en la medida en que se quema o que se da a oler, produce también alivio al cuerpo, ¿sí? Pero tiene que hacerse en la cantidad necesaria. Entonces, como se debe colocar es al lado, ¿cierto?, del pan de la propiciación, porque porque dice, y será para el pan como perfume, ¿cierto? O sea,
le da un buen olor. Dice, ofrenda encendida al Señor es. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante del Señor. Entonces es una ofrenda que deberíamos hacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cada día de reposo. Cada día de reposo, ¿cierto? Dice, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a el Señor por derecho perpetuo, por derecho perpetuo. Entonces, ¿en qué tiempo o por cuánto tiempo se debe hacer esta ofrenda? Se debe presentar. Ahí, pues, básicamente habla que perpetuo. Entonces, ¿lo debemos hacer hoy? Sí. Hay una pregunta. En el versículo 9 dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Pero en esa época no había templo. Pues el lugar santo era el tabernáculo. Estaba el tabernáculo. O sea que hoy se debe hacer. Pues no es, se debe de hacer porque es perpetuo, pero no está el lugar. No está el lugar. Ok. Dice el rabino que se convierte el lugar donde nosotros nos reunimos como lugar santo. ¿Sí? Entonces eso sería potestativo ¿para quién? ¿Quién podría hacer eso? ¿Quién lo come? Pues ¿todo el pueblo? Los dirigentes de cada congregación serían, me imagino. Dice ahí, dice, y será de Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Entonces, yo pienso que esta es una ofrenda que es directamente proporcional al Shabbat. Pero la condición del lugar santo, el contexto nos implica y nos dice que es el tabernáculo o el templo, ¿sí? Porque, pues aquí, por ejemplo, acá, pues es el lugar donde nos reunimos, pero dista de ser un lugar santo, porque aquí vivo yo, ¿sí? Y no hay muchas cosas que sean de condición de santa, apartadas para el Señor, ¿cierto? Lo único sería Torah, el Sefer Torah, ¿cierto? La Mezuzá, que entre otras lo que hace, dice el rabino que lo que hace el lugar santo es que hemos colocado una Mezuzá ahí afuera y que implica que tiene condición de santidad, ¿sí? De santidad. Porque ¿qué está diciendo la Mezuzá? Que dentro de estas puertas se sigue la ley de Dios, ¿sí? Luego los que habitan y todo lo que en ella estuviera tiene la condición de ser santo. Tiene la condición de ser santo. Entonces, esto es potestativo solo para los levitas, los sacerdotes de condición de Aarón. El rabino dice específicamente, yo lo haría. El rabino. Él lo haría porque él tiene condición de sacerdote, ¿sí? Sacerdote. Muy bien. Entonces, miremos este otro texto. Números capítulo 28, versículo 9 y 10. Números capítulo, libro de los Números capítulo 28, del 9 al 10. Aquí ya vamos contextualizando un poco más, porque léalo, Susana. ¿Quién está ahí? Hermana Adriana. Más el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Ok, entonces aquí ya específicamente nos dice ofrendas mensuales y del día de reposo. Y si el contexto nos lo dice, ¿cierto? Está hablando de qué debemos ofrecer y qué debemos realizar los días, o sea, cada mes
y los días de reposo. Y empieza el versículo 9, mas el día de reposo, o sea, está apuntando a que debemos hacer esto en el día de reposo. Dicen 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite con ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y de su libación. Dice, ahora vemos aquí una ofrenda de libación. ¿Qué podemos, aparte de la libación, qué es? ¿Qué es la libación? El vino, la ofrenda del vino, ¿cierto? Por eso es que en nuestros Shabbat ofrecemos, ¿cierto?, pan y bebemos vino, ¿ya? O pues el jugo de la uva, porque también tiene connotación de jugo de libación. Dice 2 corderos de 1 año sin defecto. ¿Qué pasa con los corderos? Si miramos el texto, dice 2 corderos. ¿Qué debemos ofrecer? 2 corderos, debemos ofrecer flor de harina y debemos ofrecer libación. 3 cosas que se muestran claras dentro del versículo. La flor de harina es lo que nosotros presentamos como el pan de Shabbat, ¿sí? Lo que generalmente hacemos, ¿sí? Y que llamamos jalá, que todos hacemos dentro de nuestras casas, porque esa debe ser la situación, realizarlo dentro de nuestras casas. Entonces diríamos, ¿y por qué no lo puedo comprar? ¿Lo podría comprar? No. ¿Por qué no lo puedo comprar? Porque tiene que ser. ¿No dice? Pues hay muchos judíos que lo venden. Por ejemplo, hay muchos judíos que lo venden. Entonces yo se lo podría comprar a un judío y sería muy bueno, porque si no sabe hacer un judío, pues no la sabe hacer nadie. Pero ¿qué pasa ahí? Pues la gracia es que yo me presento. Eso es lo que dice Luzaela, es verdad. La gracia, o dígame si Dios realmente no se agrada más que te tomes el tiempo de preparar tu jalá, tu pan para la ofrenda de Shabbat y presentarlo por tus mismas manos, como tú lo haces. Ya hemos mejorado mucho. El primer pan que hicimos, el primer pan que hicimos, nos tocó mojarlo, partirlo con la piedra de partir y mojarlo para poder comerlo. Ya ahora estamos haciendo un jalá o un pan muy bueno. Ya Isaac es experto en hacer pan. Entonces ahí no hay lío. Tenemos el pan y en cuanto a la libación tenemos el vino, ¿cierto? Generalmente es vino kosher, dice el rabino, es vino kosher. Pero también utilizamos, no todos, pero sí podemos utilizar el jugo de la uva, que sea vino rojo. ¿Tiene que ser rojo? Tiene que ser vino rojo, ¿cierto? O sea, digamos, uno no puede usar uva verde, porque esa suele ser vino blanco. Sí, pero generalmente es vino rojo por lo que tipifica y por lo que enseña, ¿sí? Que es la libación apunta a ser tipo de la sangre que se derrama dentro de las ofrendas. Entonces así debe ser. ¿Qué hay de los 2 corderos? Pues no se hace porque no hay templo. No se hace porque no hay templo. Ok, Bueno, pues, les digo una cosa, o sea, hay una pregunta. No se hace porque no hay en dónde. Sí. Pero si hay una persona que fuera santa y que quisiera ofrecerle al Señor los corderos, Yo creo que puede, porque pero debe ser en una condición especial. Acá no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si vemos en la Biblia, cuando se ofrecen los corderos o se dan sacrificios, deben tener ciertas condiciones especiales. ¿Cuál? El primero, el altar donde se ofrece, ¿cómo debe ser? de piedra, pero no Debe ser cortada. de una construcción específica. No debe ser una piedra martillada ni cincilada, no debe tener corte y tampoco hierro que la sostenga. Entonces es un tipo de altar específico.
Entonces aquí no podemos hacerlo. Y dirían, entonces, ¿y Yeshua luego no fue él el sacrificio? Pero por el pecado. La Biblia es clara y nos dice que Yeshua murió por los pecados del mundo, pero las ofrendas y sacrificios que se hacen son varias. Es una ofrenda de paz, una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de purificación, la ofrenda de purificación de las mujeres cuando dan a luz, ¿sí? Porque no tenemos las condiciones ni tenemos dónde hacerlas, por eso es que no las hacemos. Si existiera templo, ¿hoy harían esas ofrendas? Obvio. Claro que sí. De hecho, ya están ensayando los sacerdotes del Instituto del Templo. Ya sabemos que estamos muy cerca a la construcción del tercer templo. Bueno, Adriana, ¿cómo ha estado? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Amén, bien. ¿Me escucha bien? Sí. Bastante gangoso. Un poco, vamos a tratar de subirle un poco el volumen. No es tanto, no como que rico, para bailar. ¿Qué? No le escucho. Está gangoso, no sé si Debe ser que el Sky está... Debe ser que el Sky de pronto está como fallando. puede ser aquí que yo necesito actualizar Sky. Porque está aquí templado. Ok. Vamos. Ok, listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Entonces se requerirían 3 cosas: cordero, flor de harina y libación. Pero hoy debemos presentar el pan y la libación, porque no hay modos de presentar la ofrenda de cordero. Sin embargo, en Shabbat podríamos hacer o debemos hacer una buena cena, que haría las veces de la carne, digámoslo así, ¿sí? Porque esa sería la intención también. Entonces hacer una buena cena, pero ante todo pan y libación, que es como ingresamos a Shabbat. Dice el versículo 10, es el holocausto de cada día de reposo. ¿Se da cuenta que dice cada día de reposo y no del reposo que yo quiera? Además de los holocaustos continuos y de libaciones que deben haber o que existen realmente en otras festividades o en otras oportunidades. Dice, continuemos. La Torá indica sacrificios y ofrendas específicas que son requeridas por el Señor cada reposo. Las ofrendas de pan y el grano y el vino y las ofrendas de libar, el aceite y el incienso puro y el sacrificio de sangre. Básicamente son esas las ofrendas que deberíamos presentar en Shabbat al Señor. Porque dice, acordemos el texto de Aarón, ahí nos está diciendo el Levítico 24. Entonces ahí está hablando de ese grano, de ese pan, de ese vino, de ese incienso puro, ¿sí? Que tiene la connotación de limpiar y purificar y ser olor fragante al Señor, y de los sacrificios de sangre que ya vimos que son corderos, por la implicación que tiene hacia el futuro. Señora. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda del pan y el grano? Porque el grano se ofrece así, no procesado, ni cuando se habla, sí, cuando se habla del pan es harina de flor de harina mezclada con aceite de oliva, ¿sí? Pero el grano se ofrece así sin, sí. Es como cuando hacían la ofrenda de las primicias o del Homer, ¿cierto? Que llevan el grano. Listo, acordémonos que la sangre del animal fue derramado por nosotros. Por eso la importancia de recordar lo que se está haciendo en Shabbat y la ofrenda que realmente deberíamos presentar. Cada ingreso a Shabbat debería permitirnos a evaluarnos y mirar nuestra condición en relación al pecado. Porque está visto
que en la palabra de Dios dice que debe haber sacrificios para ingresar a Shabbat. Y si debe haber sacrificios, tiene la misma idea que cuando el Señor hizo el sacrificio en el Edén, para cubrir las faltas y los pecados de Adán y Eva. Entonces debería ser así. Debemos acordarnos de que la sangre del animal fue derramado por nosotros. Ahora, la otra clave para estas ofrendas es que fueron consumidas por el fuego en un lugar santo, lo que mencionábamos ahorita. Cada que se ponía una ofrenda, ¿sí?, un holocausto, se consumía por el fuego, pero tenía una implicación de que era en un lugar santo. Y vemos que los patriarcas hicieron holocaustos, hicieron ofrendas, y no había templo. No había templo ni había tabernáculo. Entonces, la explicación, ¿cuál podría ser? A mí, por ejemplo, en el caso del Edén, porque el templo y el tabernáculo, ¿qué es lo que implica el templo y el tabernáculo? Cuando el tabernáculo estaba alrededor del tabernáculo, se hacía el pueblo. Lo que quiere decir que en el tabernáculo moraba la presencia del Señor. En otras palabras, estaba el Señor dentro del pueblo, en la mitad del pueblo, ¿sí? Lo mismo que en el Edén. En el Edén el Señor se paseaba por el Edén, por el jardín se pasaba. Eso significaba que el Señor estaba también allí, presente con ellos. Pues hoy también está presente, ¿no? Pero en esas oportunidades se comunicaba directamente con la humanidad. ¿Cómo se comunica hoy el Señor con nosotros? Como quiera, ¿cierto? Pero específicamente por la palabra del Señor, por la Biblia. Es la manera como a Dios le ha placido comunicarse. Pero también sabemos que hay sueños, ¿sí? Hay sueños. Ahora, esos sueños deben ser purificados o filtrados por la palabra del Señor para poder aceptarlas, si pudiéramos determinar que es un sueño del Señor, ¿sí? No creemos mucho realmente en los sueños, no en todos los sueños. Muy bien, dice: la ofrenda de pan y grano son estatuto perpetuo, Levítico 24, 5 y 9, ¿cierto? Nos dice que son pacto para siempre, que ya lo leímos, son pacto para siempre. Y ese pacto, esa palabra para siempre es Olam, ¿no? Que significa eterno y de tiempo continuo, no pasa por circunstancias, es transversal al tiempo, continúa. Dice: un estudio completo de las Escrituras y del Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos ese templo del Señor. ¿Es verdad? Sí. La Escritura nos dice que hoy somos templo del Señor. Entonces, habría que hacernos una pregunta. ¿Qué estamos poniendo en el templo, en ese templo del Señor? Y eso se refleja o quiere decir lo que estamos comiendo. Número 1, ¿qué comemos? ¿Agrada al Señor lo que estamos comiendo? Sí. 2, ¿qué bebemos? Agua. Agua y otras cosas, ¿no? Sí. Agua panela. Bueno, esa es hecha acá, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos bebiendo? Todo lo que puede o lo que come actualmente el hombre, ¿es bueno? No. No. ¿Cómo sabemos lo que es bueno o lo que no es bueno? Porque la palabra del Señor media en ese proceso de que nosotros tenemos limitado. Porque nosotros podríamos comer de todo. De hecho, hay países donde se comen hasta... Lo único de 4 patas que no se comen son las mesas. De resto se comen todo. Los orientales son así. Todo lo que tenga 4 patas se lo comen. ¿Sí? Inclusive hemos visto videos en que son hasta caníbales. Se comen los fetos de los hijos que son abortivos. Y es que la carne es sabrosísima, según ellos, pero eso es anti todo.
Antibíblico, antimoral, antiético, anti de todo, mejor dicho. El lechón también. El lechón en gestación. Sí, o sea, Sí. el feto del cerdo hacen abortar a la marranita, pues, para ellos poder comerse el lechón, el feto prácticamente. Increíble. Entonces se trata de eso, de qué comemos, de qué tomamos, pero fíjese que también se trata de qué vemos, de qué vemos. Y quizás el mayor problema no esté en lo que comamos, ni esté en lo que bebamos, sino en lo que vemos, en lo que vemos. Porque ahí sí hay una condición interesante, muy ligada Una cosa lleva al a la hombre. otra. Sí, una cosa lleva a la otra, ¿cierto? Entonces debemos tener, el rabino dice enfáticamente, ¿qué saca usted de cuidarse en la comida si ve pornografía? O violencia o se agrada de la violencia. Entonces debemos tener conciencia y cuidado de lo que vemos. Porque el ojo es la lámpara del ¿qué? Del cuerpo. Por lo menos eso dice la Biblia. Ahí está. ¿Será que Yeshua colocaría en su templo un animal inmundo como el cerdo o alguna otra cosa contaminada? No. Desde luego que no. Sin embargo, esos lechones son muy frecuentes verlos en las iglesias modernas. Hacen una reunión y el almuerzo ¿qué es? Lechona. Porque como Dios purificó ya todo. No. ¿Sí? Y o hacen tamales. No sé si conozcan los tamales. Los tamales son un alimento que está envuelto en hoja de plátano con una masa que puede ser según la región, ¿cierto? Y le echan pollo, carne, cerdo y verduras, arroz, bueno, depende de si es de... Depende de la región. Entonces, Pero, y lo meten a una olla, lo dejan ahí, dura como un día cocinándose, hirviendo, y queda delicioso. Claro, es que Dios no lo prohíbe porque sea feo. Dios lo prohíbe porque contiene animales como el cerdo que no se pueden comer. ¿Sí? hacer unos coches. Entonces se podría hacer unos kosher. Unos kosher. Así que si a usted le gustan los tamales, haga unos, pero kosher. ¿Cómo es kosher? Quítele el cerdo. ¿Ya? Y mire que el animal sea bueno, la carne desangrada, porque la carne hay que desangrarla. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo. Continuemos. Dice, la profecía nos enseña que el templo físico va a ser reconstruido antes de que el Mesías regrese, ¿cierto? Eso nos dice la Biblia. Las escrituras dicen, no dan detalles específicos de la reconstrucción del templo, pero sí dan muestras de que se va a reconstruir. Nosotros lo vemos hoy más claro, porque el Instituto del Templo ya está promocionando la reconstrucción del templo y va a ser una copia igualita, mejor dicho, una réplica perfecta del templo que tenía Salomón. Entonces, eso es muy claro. Mire lo que dice el rabino. Debemos detenernos en esas enseñanzas y los detalles sobre las ofrendas, porque cuando estás ofreciendo algo al Señor, debemos estar seguros de que está escrito en la palabra. No es que se trata de que yo ofrezca lo que yo quiera o lo que me parece. Se debe tratar de lo que está escrito y es lícito en la palabra del Señor. Dice, hasta en tus oraciones. ¿Qué dice Proverbios 28:9? Luz, búsquelo, por favor.
El que aparta su oído para no oír su ley, su oración también es abominable. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa palabra? ¿Cómo? Pues es claro, o sea, si uno es duro en su razonamiento, digamos, si uno es una persona dura en su corazón, entender la palabra de Dios y quiere buscarle como pretexto, pues por más que yo vaya a una iglesia, Dios no va a escuchar mi oración, es una abominación delante de Él. Hay gente que ora, pero no guarda la ley. ¿Qué dice este proverbio sobre eso? Dice, las personas, el que aparta su oído para no oír la ley, y está hablando la ley de la Torá, ¿cierto? El Señor dice, su oración también es abominable. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado sobre lo que estamos haciendo, porque negamos la ley, decimos que no es lícita, que ya pasó, que no es para nosotros, pero se nos pasan estos versículos que apuntan específicamente a que sin ley el Señor se duele. Eso es como decirle que, eso es como pensar esto, que el Señor prepara una ley perfecta, porque la ley es perfecta, para que nosotros guardemos y tengamos buena vida, y yo le digo, no, eso no sirve para nada. ¿Sí? Si nomás uno hace en los trabajos ese tipo de relación, le pide algo al empleado, el empleado lo hace y después el jefe le dice, no, ya no me sirve, haga esta otra cosa. ¿Cómo se siente el empleado? Mal. Pues se siente mal. Porque dijo, bueno, entonces ¿para qué me puso a hacer eso? Me hizo perder tiempo. Ahora, ¿cómo será la relación entre Dios y su creación? Dios hizo la ley para que nosotros guardáramos y siguiéramos un camino perfecto que nos conduzca directamente a Él. Es tan amoroso que le da una bitácora, una carta de navegación para que cuidemos nuestro andar en la tierra y que tengamos seguridad de estar con Él. ¿Y qué decimos? Está desactualizada, Dios. Ya no funciona. Es lo que está diciendo el proverbio. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Sin embargo, somos expertos en orar, pero muy pocos en cumplir la ley. En cumplir la ley. ¿Sí? Ahí dice que si no sigues la Torá, tu oración va a ser una abominación ante los ojos del Señor. ¿Qué dice ahí, Luz? Cuando hagamos ofrendas debemos leer lo que Él quiere y no lo que tú deseas. Eso, me faltó una tilde, perdón, ¿cierto? Es lo que Él quiere, no lo que nosotros deseamos. En el caso de las ofrendas, en el caso de lo que le presentamos al Señor. Ahora, si somos sinceros, cada 8 días, ¿qué estamos presentándole al Señor? Nuestra vida, ¿o no? Estamos presentándole al Señor nuestra vida. Estamos cumpliéndole una cita a Él en el cual estamos presentándonos. Diga si eso no tiene una condición de ofrenda a Dios. Presentársele al Señor. ¿Y cómo está ese templo? ¿Y cómo está, cierto, esa mente ligada? Hay gente que viene y escucha los mensajes, pero no está en los mensajes, ¿cierto? Hay personas que están de cuerpo, pero, o sea, cuerpo presente, pero mente ausente. Entonces debemos controlar eso. La Biblia nos dice que debemos tener dominio propio y eso hace parte del dominio propio. Eso hace parte del dominio propio. Así que si estamos en Shabbat, debemos estar conectados en las cosas del Señor, no pensando en los afanes de mañana, no pensando en lo que pasó ayer o en lo que dejé de hacer ayer, o qué va a pasar tan pronto se acabe el Shabbat. Debemos estar meditando. Y no podemos decir que no estamos guardando Shabbat,
porque de hecho empezamos desde el viernes. Pero ¿qué hay de la manera en que estamos pensando? Entonces ahí es donde cada uno, eso es personal, cada uno debe estar conectado con el Señor. Y si no lo podemos hacer, porque a veces la mente vuela, ¿qué debemos hacer? Pedirle al Señor que nos ayude. Pero ¿cómo? 24 horas conectados con el Señor, pensando en el Señor, eso es imposible. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en el reposo eterno? Que ahí deberíamos estar, pero súper conectados al Señor. No, es que es diferente porque allá aquí son ambientes espirituales. ¿Sí? Aquí también son ambientes espirituales. Lo que pasa es que ejercitamos más lo material que lo espiritual. ¿Sí o no? Muy bien, continuemos. Dice el rabino, sacrificios espirituales. Dice, la palabra está llena de claves de cómo deberíamos de realizar esos sacrificios, y en este estudio es de lo que hemos hablado, aún teniendo en cuenta la época de los profetas, o más bien hemos tenido en cuenta la época de los profetas para hablar de esos sacrificios espirituales. El Señor nos enseñó que los sacrificios de Él son un asunto de fe y del corazón, y que todo lo deberíamos hacer, no es solamente venir a reposar de lo que estamos hablando. O sea, esos sacrificios que se constituyen físicos en el Antiguo Testamento también se muestra que tienen condición espiritual. Están unidos. Si yo solo hago lo material, pero no le pongo cuidado a lo espiritual, el sacrificio es nulo. Es nulo, porque se vuelve vana repetición, como cuando Yeshua nos dice, cuando ores, no utilices vana repetición. Y nosotros cuando oramos, de verdad que utilizamos muchos, ¿cómo se llama? Muletillas, inclusive para orar. Inclusive para orar. El pueblo del Señor tenía el templo y hacían los sacrificios de acuerdo a lo que la Torá decía. ¿Eso es verdad o no es verdad? Claro que sí, nadie lo puede negar. Pero entonces, ¿qué pasó allí? Hay esa pregunta. Porque si hacían los sacrificios conforme a la Torá, a lo que Dios dice, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se cesó? ¿Por qué cesó los sacrificios? ¿Por qué el pueblo tan perdido? Dice el rabino y la Biblia, el problema está en la intención del corazón de cómo realizaban esos sacrificios. Porque empezamos a hacerlo automáticamente. Quiera Dios que Shabbat no lo empecemos a hacer así, automáticamente. Monótono, de una manera monótono. Sabemos que es jueves, entonces nos empezamos a alistar y el viernes hacemos de carrera lo que tenemos que hacer y empezamos para allá. Ya, listo. Algo monótono, no. Debe hacerse con alegría. Porque debe causar ese estado alegre en nuestras vidas. No debe ser harto ni aburrido. No sé si se les pasa por la mente y dice, ay, otra vez Shabbat, ahora me toca lavar el piso. Ay, otra vez Shabbat, ahora me toca cocinar. Ay, otra vez Shabbat, ahora me toca, yo qué sé, lo que nos toque hacer. Ay, ahora otra vez Shabbat, entonces no puedo ir al cine el viernes por la noche. Y cantidad de cosas y situaciones que podrían las personas tener en la mente. Nos falta mucho, porque estamos realmente en una condición como los antiguos. Dios no quiera, ¿no? Pero podríamos caer en esa situación como los antiguos, que se hace por rutina y por cumplirle a un hombre, pero no por cumplirle a Dios. Entonces hay que tener cuidado. La intención del corazón, eso nos lo dice estos textos. Vamos a Isaías, abramos la Biblia en Isaías
capítulo 1. De entrada el profeta nos dice, Isaías capítulo 1 del versículo 11 al versículo 17. Hermana Adriana, por favor, léalo. Del 11 al 17. No, mamá. Para que existe Jehová, de vuestros servicios, ya estoy tocando los carneros y cebo de animal gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para ya mis actos? No serás más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar a asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas. Pero son rabiosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis estas yo esconderé vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, y la iniquidad vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el extraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a las viudas. Amén. Amén. Hasta ahí, hermana. Muchas gracias, hermana Adriana. Fíjese que este versículo es el que generalmente nos ponen cuando dicen, mire, ya no hay necesidad de sacrificios. El mismo Dios está diciendo que de los sacrificios está hastiado. ¿Sí les ha pasado? ¿Que hay personas que han dicho eso? Claro que sí. La mayoría, cuando uno le dice, no, es que estoy volviendo a la Biblia, a las raíces hebreas, mire que estamos leyendo lo que está en la Biblia y lo que está en la Biblia lo tratamos de hacer. ¿Cómo así usted está guardando el Shabbat? Sí, claro, estamos guardando el Shabbat, pero eso ya no es para nosotros. ¿No dice la Biblia que el Señor ya se hastió de los sacrificios? Pero no leen el contexto en el cual está hablando Isaías. Y el versículo 11, desde el versículo 11 empieza. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Verdad que el Señor está haciendo esa pregunta de una a su pueblo? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el propósito de los sacrificios? ¿Que maten y derramen sangre? No. ¿Cuál es el propósito de esos sacrificios? Tener presente, ¿cierto?, la redención por los pecados, porque por derramamiento de sangre es que hay remisión de pecados, ¿sí? Y si no lo hago con esa conciencia, pues no lo son. Se vuelven como tareas continuas. Dice, hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animal gordo, porque recordemos que es lo que pide el Señor para que se le queme. El gordo, los carneros y bueno, otros animales. Dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y ahí lista uno de los o varios de los animales que están dentro de las ofrendas y holocaustos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios? O sea, para pisarlos, para destruirlos, para hollar los atrios, ¿cierto? No me traigas más vana ofrenda, y ahí está la clave. Cuando dice vana ofrenda, la palabra vana, ¿qué implica? Implica vacía, implica sin sentido, implica sin propósito. Entonces es lo vano de la ofrenda lo que repele Dios, ¿sí? Lo que aleja de su presencia, no la ofrenda. Es la intención, la manera y el propósito como es presentada. No significa nada, simplemente se hace como un acto
delante de una congregación. Como cuando nosotros pudiéramos ofrecer el pan y el vino. Si no lo hacemos con la intención, pues también va a ser una ofrenda vana. O si lo tomamos con la misma condición, porque el vino kosher es rico. ¿Sí? Entonces yo quiero tomar vino. Ay, yo. Recibo la ofrenda. Ya, yo recibo la ofrenda, porque el vino es rico. No, esa no es la condición. Debemos analizarnos y pasar a recibir la ofrenda de la mejor manera. No con esa intención de que hay rápido y sin fundamento. Esa es la vana ofrenda. Dice, el incienso me es abominación. Dice, la luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Porque es que convocar asamblea ya no interesa, porque ¿para qué se reúnen? ¿Cuál es el propósito de la reunión? Como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Y que se reúnen en el sentido de hacer vida social. Algunos se reúnen para ver al hermano, ¿cierto? Para reírse un poco y después de Shabbat echar un poco de chisme, ¿cierto? Pero no tiene la intención que debería tener, y es agradar y entrar a comunicarse directamente con el Señor. Dice, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué implica eso? Que la ofrenda la están haciendo de una manera por fuera de la voluntad. Luego lo único que hacen es mancharse las manos de sangre porque no están haciendo nada. ¿Sí? Están haciendo un sacrificio lejos de lo que realmente pide el Señor. Ahora mire lo que demanda. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Eso es lo que debemos hacer. Empezar a pensar así. Debemos lavarnos y limpiarnos para entrar en Shabbat, en el día de reposo, de la mejor manera. ¿Sí? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Hay que sacarla fuera. Dejad de hacer lo malo. Si el Señor está diciendo eso, es porque continuamente se está haciendo lo malo. Y por eso repelen las ofrendas. No puedo recibir una ofrenda que debería ser de manos santas cuando la condición es hacer generalmente lo malo. No puedo hacerlo. O no puedo hacerlo, no, él no puede hacerlo. Y el versículo 17 dice, aprended a hacer el bien. Y cuando dice aprender implica, venga, tómese el tiempo para mirar cómo se debe hacer el bien, porque parece que se les olvidó. ¿Sí? Buscad el juicio, restituir el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, amparad a la viuda. Entonces hay que mirar toda esa condición de las cuales está mostrando o evidenciando la palabra del Señor para poder ratificar sobre si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. ¿Listos? Ok, continuemos. Vamos al libro de Oseas 14.1. Oseas 14.1. 1 y 2. Sí, Oseas. Profeta Oseas, capítulo 14, versículo 1 y 2. ¿Qué dice ese? Luisa. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Elohim, porque tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cuál es el mensaje principal de este versículo, de estos versículos?
Dice, vuelve. Pero dice, vuelve, oh Israel. ¿Por qué dice, vuelve, oh Israel? Y no dice, vuelve, oh Judá. Porque Israel fue la dispersión. Sí, pero específicamente acá está hablando a todo el pueblo de Israel. De pronto A todos los que se llaman pueblo de Israel, ¿cierto? Porque todos necesitamos volver. Entonces lo que debemos hacer es regresar al Señor. No dejarnos confundir en los caminos del mundo. Que los caminos del mundo se convierten en ¿qué? En nuestro diario quehacer, en nuestro trabajo, en nuestros familiares, en nuestros estudios, en nuestros intereses o aficiones particulares. ¿Sí? Dice, oh Israel, el Señor, tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Entonces, recordemos que todas las sentencias que se han dado en la Biblia a través de naciones o de otras personas o del mismo Dios obedecen al que el pueblo se ha alejado de la palabra del Señor. El pueblo se ha alejado de los mandamientos y no ha cumplido Shabbat. No ha cumplido el Shabbat. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved al Señor. Vuelve a Jehová y decidle al Señor: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Fíjese que ahí implica ofrecerle al Señor esos labios puros, como miramos en Shabbat, ¿no? Purificar los labios, como el Señor va a hacer en los postreros tiempos, en el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice ahí, Susana? Hemos aprendido de estas palabras que debemos realizar las cosas para alejarnos de la mejor manera posible, pues cuando nosotros caminamos en el camino torcido, aunque sea sin intención, estamos ofendiendo a Yeshua. ¿Es verdad o no? Dice, debemos realizar hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Cada que nosotros, ¿cierto? Pecamos o caminamos en caminos diferentes, mire lo que dice, aunque sea sin intención, estamos ofendiendo a Yeshua. Sí, estamos ofendiendo a Yeshua. Por eso también había un sacrificio por yerro, ¿no? De equivocación. Leímos en Isaías que el Padre estaba diciendo que se va a alejar de su pueblo. Entonces, ¿qué debo hacer para que el Señor no se aleje de mí? Hacer su voluntad. Hacer su voluntad, lo que dice Ezequiel, lo que dice la Biblia, en términos generales. Para que el Señor no se aleje de mí, debo hacer la voluntad, que es lo más difícil. Cuando nos alejamos del Padre, somos iguales a extranjeros, tenemos la misma condición. O dígame si un judío nacido en Israel, de padre y madre piadosos, toma el camino diferente al de la palabra de Dios, no es un extranjero. Claro que es un extranjero, porque está haciendo ofrenda desagradable al Señor. Fuego ajeno, presenta fuego extraño, ajeno a la voluntad de Dios. Entonces tiene esa idea y esa connotación. Debemos tener claridad que por fuera de Dios no hay nada, solo sandeces. Dice el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después de estudiar mucho tiempo las obras que debajo del sol hay. Y dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esa es la gran conclusión de ese libro. Ahí está. Confiamos en la verdad con el fin de comprender mejor las siguientes escrituras o las escrituras. Continuemos. Dice: ofrendas de pan y trigo. Hay una división que se quiere mostrar.
Y vamos a mirar. ¿Qué dice ahí, Luz? Vemos en las escrituras las ofrendas requeridas en la Torá. Estas tienen un significado literal y físico, dando tributo a nuestro rey. Sin embargo, esto es un sistema simbólico poderoso que nos deja entender su corazón y sus maneras. Eso es. En otras palabras, lo que dice ahí es que las ofrendas permiten ver el corazón y las maneras del Señor. Isaías 66, 19. Y pondré entre ellos señal, enviaré los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria y publicaron mi gloria entre las naciones. C20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte en Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Entonces mire la expectativa que el Señor tiene sobre su pueblo. ¿Sí? Porque el versículo 20 dice, y traerán a todos vuestros hermanos, los que tengan condición de hermanos, los dispersos por el mundo, ¿cierto? De entre todas las naciones, por ofrenda al Señor. Ahora dígame si presentarse en Shabbat no es presentarnos como ofrenda al Señor. En caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte en Jerusalén, porque ese es el lugar santo. Entonces hay una condición de presentarnos como ofrenda en el lugar santo delante del Dios Santísimo. Sería una ofrenda perfecta. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque el Señor lo demanda y lo quiere de esa manera. ¿Sí? Y dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen las ofrendas en utensilios limpios a la casa de Dios. Porque es la obra del Señor haciéndola en su pueblo, limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra mente. Y debemos limpiarnos nosotros porque el Señor ya nos ha limpiado. Pero si no empezamos a hacernos nosotros, no lo vamos a lograr. Porque es desechar la buena voluntad de Dios, el propósito del Señor. Eso es lo que implica o tiene connotación en este sacrificio. Dice, seguidores, esencialmente hoy entendemos que estas palabras proféticas se refieren a la cosecha de almas en los días postreros. La escritura en Isaías es como nosotros deberíamos de participar. Como los redimidos de Dios deberían ser utensilios limpios presentados, profesando el evangelio a través de la tierra. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Utensilios limpios. El Señor ya nos ha limpiado, el Señor ya nos ha purificado, pero se requiere que nosotros también pongamos esa acción de realizar purificaciones cuando el Señor las demanda. ¿Qué dice ahí, Susi? Los santuarios donde tenemos nuestras asambleas en el reposo muestran a la gente nueva que es reposar, pero nosotros no podemos doblegarnos, debemos estar firmes. Eso es lo que debería representar las congregaciones. Un mensaje para las personas nuevas, guiándolas a Shabbat. Guiándolas a Shabbat, ¿sí? Es una manera de evangelizar el mundo. Porque preguntan, ¿y usted se congrega en Shabbat? Sí. Ah, no, eso ya pasó. Entonces es una oportunidad para evangelizar. Es un momento en el cual podemos compartir con otros. Entonces todos estos lugares donde nos congregamos se vuelven como un especial mensaje
de cómo guardar reposo. De cómo guardar reposo. Juan 6 del 47 al 51. Mana Adriana, por favor, léalo. O su mami. Ok. Ok, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, porque estoy capaz Sí. de carne, yo la vida por la vida del... Amén. La cual yo daré por la vida del mundo, ¿cierto? Entonces, el mismo Señor dice, de cierto os digo, el que cree en mí, pero esa condición de creer no es un mero conocimiento intelectual, porque todo el mundo creyó o cree en Yeshua. Antes le llamábamos Jesús, ¿cierto? Y todo el mundo cree en Jesús, pero ¿en Yeshua realmente se cree? El Mesías hebreo, el que no dejó de ser judío nunca, el que guardó la ley, el que nos dice que debemos guardar la ley y que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que el cielo y la tierra pasen. El que dice, yo no he venido a quitarla, sino a cumplirla. El que relaciona y menciona que cumplió y guardó Shabbat. El que retomó las enseñanzas del Antiguo Testamento y las acercó a los judíos de la época. Ese es en el que hay que creer, no en el que nos están mostrando afuera. Un Jesús que no trasciende, ¿cierto? Debemos creer en el Yeshua hebreo, no en el Jesús católico. ¿Tiene vida eterna? Claro que sí. Además dice que Él es el pan. Yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque el que se acerca a comer de su palabra aflora vida. Y vida con una condición eterna, como lo estamos mostrando a través de las ofrendas y de lo que hacemos nosotros en Shabbat, ofreciendo pan y vino. Dice, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Algo que tiene la intención de vivificar. El que tiene la intención de ser el que produce vida. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No es que nos comamos la carne, ¿no? Es que Él dio su vida por nosotros. Pan es la palabra. El pan implica directamente alimentación o alimentarnos, ¿cierto? Tiene ese propósito. ¿Y nosotros de dónde espiritualmente nos alimentamos? De la palabra, ¿cierto? Porque Yeshua es el Logos. Él es la palabra. Él es la palabra. Continuemos. ¿Qué dice ahí, Luisa? Yeshua nos habla del Espíritu Santo. Él dejará el Consolador, pero el abogado que es Yeshua te está diciendo de la ley. Entonces vas a ser consolado porque Dios lo cambia. Eso es. ¿Claro eso? Yeshua nos habla del Espíritu, sí, claro. Y el Espíritu es el Consolador. Pero ese mismo Yeshua, que es el abogado, y el abogado tiene implicación de que es el que nos defiende en el tribunal del juicio, nos dice que debemos detenernos y mirar la ley.
Dice que debemos poner los ojos en el séptimo día, porque entonces va a ser consolado si lo hacemos, ¿cierto? Y Dios dijo eso antes y lo sostiene hoy, porque Dios no cambia. Eso es lo que nos está diciendo el rabino. Y llegamos hasta ahí en esta noche. Próxima semana, la sangre de expiación. La sangre de expiación. Amén. Preguntas por el Sky. Preguntas por el Sky. ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Aquí. ¿Todo bien? Vamos a orar. Una aclaración. Vamos a orar entonces. Sí, sí. ¿Cómo? Una aclaración. Señora. Shalom a todos. Ok, pero antes oremos, hermana. Que Luz quiere decir algo antes de irnos. Es que tú decías que poner los ojos en el séptimo día, Sí, pero hay que aclarar de qué manera. Mirando la ley. claro. Porque podríamos decir, no, pues los adventistas del séptimo día. No se trata de eso. Muy bien, muy buena aclaración, porque hay gente que sí guarda el séptimo día, pero se aleja del resto de la palabra, ¿cierto? Entonces, muy bueno.